Bueno, nuevamente buenos días, para que quede grabado allí. Siempre es bueno empezar desde cero, ahora aprovechando que estamos grabando. Bueno, buenos días. Vamos a seguir hablando entonces de trabajos virtuales, que era lo que nosotros habíamos eh, empezado a comentar la clase anterior. Y habíamos hablado de cómo se implementaba los trabajos virtuales para cálculo de reacción, ¿no? Entonces habíamos dicho principalmente que existía el concepto tradicional de trabajo mecánico, ¿verdad? Donde tenemos estructuras o objetos que se mueven, en general se trasladan o rotan, y que están sometidos a fuerzas externas o momentos externos también pudiera ser, y que a consecuencia de esos momentos o esas fuerzas externas, estos objetos o estructuras tienen un desplazamiento o rotación. Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos encontrar el trabajo que realizaba cada una de esas fuerzas externas o cada uno de esos momentos externos sobre el objeto. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos utilizar entonces esos conceptos para encontrar los esfuerzos internos de una estructura. Entonces, hablábamos del concepto de trabajo virtual, que era aplicar el concepto de trabajo mecánico, pero ahora sobre estructuras que no tienen desplazamiento, no tienen rotación, es decir, que son estáticas. Y lo que nosotros hacíamos era un truco de convertir, o una conceptualización de convertir nuestra estructura, que era estática, ahora en un mecanismo de un grado de libertad, y aplicar entonces una posible rotación o desplazamiento acorde a las restricciones que quedan, y poder entonces nosotros encontrar las relaciones cinemáticas y poder saber cuál es el trabajo, el diferencial de trabajo que está involucrado en esa condición, y hacerlo o forzarlo a que sea cero. Y en esa condición de forzarlo a que sea cero, nosotros podíamos encontrar entonces las reacciones que nos interesaban. Eso era a grosso modo lo que nosotros aplicábamos como trabajo virtual. Entonces convertíamos nuestra estructura isostática en un mecanismo de un grado de libertad, imponíamos las traslaciones o las rotaciones correspondientes y forzábamos a que el trabajo fuese cero, ¿no? De esa manera podíamos garantizar de que esa estructura, a pesar de que tenga un grado de libertad, como el trabajo realizado por esas fuerzas van a ser cero, pudiéramos decir que es equivalente a decir que esa estructura no se mueve, ¿no? Y que sea equivalente a la estructura isostática que nosotros queríamos trabajar. Entonces, la clase de hoy es sumamente importante porque llevar estos conceptos de trabajo virtuales a esfuerzos internos requiere una pequeña esfuerzo, digamos, a nivel de abstracción mental. Y yo decidí hace como 2 minutos más o menos, antes de empezar la clase, a comenzar esta clase de una forma distinta como siempre la hago, ¿no? Y voy a empezar a hablar de una viga simplemente apoyada, articulada acá en un extremo, simplemente apoyada en el otro extremo. Vamos a olvidarnos de las fuerzas externas. Vamos a suponer que hay fuerzas externas, pero lo que me interesa a mí ahora es ver qué sucede cuando yo hago aparecer los esfuerzos internos. Si yo quisiera hacer aparecer los esfuerzos internos, yo tendría que seccionar esa viga en algún punto y separarla en dos vigas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. Voy a tomar entonces aquí un primer tramo de la viga. Fíjense que esto no es un diagrama de cuerpo libre. Esto lo que estoy es simplemente separando la viga en algún punto, ¿no? En algún punto voy a separar esa viga en 2 tramos. Y me voy a quedar entonces con el otro tramo de la viga, ¿no? No necesariamente esos tramos, o sea, la separación es en cualquier punto genérico dentro de la viga. Lo importante es que si yo hago esa separación, aparecen los esfuerzos internos, ¿sí? Entonces aquí tienen que aparecer los esfuerzos que nosotros habíamos llamado axiales, los esfuerzos que nosotros llamamos de corte y los esfuerzos que nosotros llamábamos de flexión, ¿sí? Tal cual como nosotros hemos venido viendo durante todo el curso, ¿sí? Recuérdense que si yo entonces tomo estos sistemas y los uno, entonces esos esfuerzos tienen que anularse, tienen que ser acciones y reacciones,
para poder generar la estructura original, que es la que estamos interesados en estudiar, que en este caso es esa viga. Entonces, fíjense qué sucede ahora. Que si yo me pregunto, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuál es el trabajo que realizan estos esfuerzos internos ahora en estas dos secciones de la viga, ¿no? Esa es la pregunta que yo quiero responder. Entonces, vamos a ver primero un caso específico, ¿no? Fíjense que yo ahora tengo que imponer un posible movimiento. Entonces, si nosotros vemos esta parte de la viga, la parte izquierda, el posible movimiento que puede tener esa viga solamente es rotación alrededor del punto A, ¿sí? Solamente esa viga puede rotar, el punto A no se puede trasladar, ¿sí? Si nosotros ahora estudiamos la viga que queda del lado derecho, ¿sí? Esa viga que queda del lado derecho puede rotar alrededor del punto B, ¿sí? Pero también puede trasladarse horizontalmente, horizontalmente. ¿Sí? Entonces aquí es interesante porque nos vamos a dar cuenta que hay como 2 grados de libertad o 2 posibles movimientos que puede tener esa viga de la derecha. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a ver qué pasa si yo impongo la siguiente traslación y rotación, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si yo ahora digo que voy a tener una rotación del primer tramo, o del tramo de la viga izquierda de esta manera, y que la rotación, recuérdense que esto debería ser pequeñas rotaciones, ¿no? Aquí yo estoy exagerándolo para poder dibujarlo, pero recuerden que estos son diferenciales de rotaciones y diferenciales de desplazamiento. Entonces, fíjense, yo sigo teniendo aquí el corte. Como esto es diferencial, pues yo sigo diciendo que el corte va vertical, ¿sí? Estoy asumiendo, o bueno, lo pudiera hacer, de hecho. Vamos a colocar. ¿Sí? Voy a decir que esto es el corte, voy a decir que esto es axial, y esta es la flexión, y voy a tomar esto como acción y reacción. ¿Sí? Estoy asumiendo, recuerda, si esto es así, yo estoy colocando ese n horizontal, manteniendo el n horizontal y el q vertical, porque estoy asumiendo que la rotación que yo hago en la barra es infinitesimal. Entonces, yo hago esa suposición, ¿sí? Fíjense lo que sucede acá. Si yo garantizo, ¿verdad? Si yo garantizo que las dos extremos de la barra, voy a llamar a este extremo que está acá, voy a llamar a este punto C y a este punto D, ¿sí? Si yo garantizo que el punto C y el punto D se levantan, se desplazan la misma cantidad vertical, ¿sí? Yo entonces voy a encontrar lo siguiente. Yo lo que estoy diciendo es que el trabajo de los esfuerzos cortantes, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Voy a decir que lo que se desplazó esto verticalmente, lo voy a llamar un delta I, ¿sí? Lo que se desplazó verticalmente mis extremos de la barra, ¿sí? Y los dos extremos de la barra se desplazaron la misma cantidad, es decir, el punto C y el punto D se desplazan lo mismo verticalmente. Entonces, si yo quiero encontrar los trabajos o el trabajo de los esfuerzos cortantes, yo tengo que decir que el primer esfuerzo es Q por DI, ¿no? Ese sería el esfuerzo, el trabajo de ese esfuerzo que está allí, y debería ser negativo porque ese esfuerzo va hacia abajo, el desplazamiento de la barra va hacia arriba. Y después yo tendría el esfuerzo, el trabajo del esfuerzo que está del lado derecho, por lo tanto, el esfuerzo va hacia arriba y el diferencial de desplazamiento también va hacia arriba. Por lo tanto, yo diría que esto es Q a D. ¿Sí? Y nos damos cuenta que esos trabajos son iguales y se cancelan. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el esfuerzo cortante, allí, si yo impongo el mismo desplazamiento, yo puedo decir que el trabajo de corte no aparece, se cancela. Vamos a ver qué pasa con
con las flexiones, ¿sí? En general, este diferencial del ángulo es distinto al diferencial del ángulo que está acá, ¿sí? Van a ser iguales si yo secciono mi barra o mi viga justo en la mitad de la viga. Pero si yo secciono la viga por aquí en cualquier otro punto, ¿sí? Si lo secciono en cualquier otro punto, si yo garantizo que los dos puntos C y D se levantan la misma cantidad, entonces los ángulos que se generan acá son distintos en ambos. Solamente van a ser iguales si yo secciono la mitad de la viga. Pero en general, ¿sí? El caso, digamos, genérico, es que esos ángulos son distintos. Como esos dos ángulos son distintos, yo puedo entonces encontrar cuál es el trabajo que realizan esos esfuerzos de flexión. Yo puedo decir que el esfuerzo de flexión va a ser el esfuerzo de flexión por el diferencial del ángulo 1 para el caso de este esfuerzo de flexión, y para el caso de este esfuerzo de flexión, ¿sí? Yo puedo decir que esto también va a ser m por un diferencial del el ángulo de la barra de la derecha, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Yo también tengo que incorporar el trabajo que realizan los esfuerzos axiales. Pero como axialmente el punto C y el punto D no estoy diciendo que hay un movimiento horizontal, sino que yo impuse solamente un desplazamiento vertical del punto C y el punto D, que son iguales, solamente un desplazamiento vertical, ellos no los desplacé horizontalmente. Entonces yo puedo decir que esas fuerzas axiales, esos esfuerzos axiales, este N y este N no hay desplazamiento de la estructura en la dirección horizontal, por lo tanto el trabajo que ellas realizan es cero. Entonces, esto que está acá sería mi diferencial de trabajo, ¿sí? Y me doy cuenta que solamente hay trabajo realizado por los esfuerzos de flexión. Entonces, aquí lo importante es que si yo voy a quitar los esfuerzos axiales y voy a colocar esto acá. Si yo entonces, o sea, la primera conclusión de lo que yo acabo de decir es lo siguiente, que si yo garantizo que estos dos puntos de la viga se desplazan verticalmente la misma cantidad, yo me doy cuenta que el esfuerzo cortante no realiza trabajo y que solamente el trabajo viene realizado por la flexión, ¿sí? Viene realizado por la flexión. Entonces, moraleja de esto, o la conclusión. La conclusión es que si yo estoy interesado en encontrar los esfuerzos de flexión a través del método de trabajos virtuales, yo lo que tengo que hacer es separar mi viga en dos y a cada punto o a cada viga que me queda, tengo que imponer, ¿verdad? En este punto C y en este punto D, yo tengo que imponer los mismos desplazamientos verticales. Entonces, si yo impongo los mismos desplazamientos verticales, solamente la flexión hace trabajo. Y el corte y la fuerza axial hacen trabajo cero, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Ahora, haciendo la misma analogía, voy ahora a introducir otro tipo de movimiento, ¿sí? Y voy a introducir otro tipo de desplazamiento. Y en ese caso, el desplazamiento que voy a hacer es el siguiente. Voy a borrar esto. Voy a seguir dejando esto aquí axial y voy a colocar acá ok. Recuerda que estoy exagerando aquí los esfuerzos, por eso no están alineados con la barra. ¿Sí? Recuerda que estos son, nuevamente, son infinitesimales y estoy asumiendo que los desplazamientos y las rotaciones son pequeños.
Entonces, fíjense qué sucede en este caso. En este caso lo que yo estoy imponiendo son, en el caso anterior lo que hice fue que el punto C y el punto D tenían el mismo desplazamiento vertical. Ahora lo que voy a asumir es que la barra AC, es decir, lo que estoy diciendo ahora es que la barra AC y la barra DB van a tener la misma rotación, pero en sentido contrario. ¿Sí? Eso quiere decir que este ángulo que está acá va a ser el mismo ángulo que está acá. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy imponiendo. Ahora, como yo impongo la misma rotación, básicamente estoy imponiendo que estas dos barras son paralelas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Las dos barras permanecen en paralelas entre ellas. Si yo hago esa suposición o esa imposición de desplazamiento, yo tengo ahora que lo que se desplaza el extremo de una barra va a ser de I1 y lo que se desplaza el extremo de la otra viga va a ser de I2. Es decir, los desplazamientos verticales no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Sí? Los desplazamientos verticales de C y D no tienen que ser iguales. Entonces, cuando yo impongo ahora los mismos ángulos de rotación, los desplazamientos verticales no necesariamente son iguales. En el caso anterior, nosotros imponíamos el mismo desplazamiento vertical y los ángulos eran distintos. Entonces, en este caso, es mismos ángulos, desplazamientos son distintos. Vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso, cuando yo ahora, voy a colocar esto, este es el caso anterior, mismo desplazamiento, y ahora vamos a ver qué pasa con la misma rotación. ¿Sí? Con la misma rotación, lo que sucede ahora es que los esfuerzos axiales, ¿verdad? Como las dos barras no se desplazan, yo no las estoy desplazando horizontalmente, entonces como no hay desplazamiento horizontal ni del punto C ni del punto D, ¿sí? no lo estoy imponiendo, entonces yo puedo decir que esos esfuerzos axiales, igual que en el caso anterior, no realizan trabajo. El trabajo es cero. Ahora, ¿qué pasa con la flexión? Entonces, vamos a ver qué pasa primero con esta flexión que está acá. Esa flexión, yo tengo un trabajo que va a ser esa flexión por el diferencial de rotación. El diferencial de rotación va en el mismo sentido de la flexión, por lo tanto el trabajo es positivo. En el caso que está aquí del lado derecho, la rotación viene en esta dirección, ¿sí? Viene en sentido antihorario, pero la flexión está en sentido horario. Por lo tanto, ese trabajo es negativo. Yo tengo entonces eso que está allí. ¿Sí? Si nosotros ahora vemos cuál es el trabajo del corte, si vemos solamente cuál es el trabajo del corte, tenemos entonces que en el lado izquierdo tenemos un trabajo, el corte va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba, tenemos entonces un trabajo que es negativo, y cuando vemos el trabajo que ejerce, entonces el corte que está en la viga de la derecha, el corte va hacia arriba, la fuerza va hacia arriba, el desplazamiento va en sentido contrario también, y eso también sigue siendo negativo. Queda de I2. Y esto es igual al diferencial de trabajo. ¿Sí? El desplazamiento va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba, es negativo, así que eso debería estar bien. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Me voy a limpiar esto un poco. ¿Qué es lo importante acá? Que esos dos trabajos de la flexión, ¿verdad? Se cancelan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que si yo secciono una viga, ¿verdad? La separo, y yo en los extremos de las dos vigas, justo donde estoy separando aquí, yo estoy separando esta viga acá, y justo en este extremo C y este extremo D, si yo en C y en D impongo el mismo desplazamiento, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar la flexión. Pero si yo, cuando hago esa separación, lo que hago es imponer que las dos barras tengan la misma rotación,
entonces yo lo que hago es poder encontrar cuánto vale el corte. ¿Sí? Entonces, de esto se trata, de esto se trata. Entonces, en general, lo que uno hace es justamente esto. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es, yo separo esta cuestión que está acá, y ahora yo lo que hago es impongo, voy a dibujar esto así, ¿sí? Entonces, si yo hago mi separación acá, ¿verdad? Y ahora yo lo que hago es impongo esta condición que es que los desplazamientos verticales son iguales. Yo acá entonces hago que el trabajo de corte es cero y puedo encontrar cuál es el trabajo, vamos a poner aquí, de frente. Eh, el trabajo del corte es cero y después puedo encontrar ¿sí? Yo garantizo que el trabajo del corte es cero y eso me permite a mí entonces encontrar la flexión. Y por el contrario, voy a borrar esto para limpiar y, y ver la idea de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y ahora, entonces, si yo lo que hago es imponer las mismas rotaciones, ¿sí? Donde estas dos proyecciones son paralelas, si yo lo que impongo entonces son las mismas rotaciones, justo donde yo hago aquí la separación entre las dos vigas, yo puedo entonces garantizar que la flexión conlleva a un diferencial de trabajo cero, garantizado, y eso me permite a mí entonces encontrar el corte. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos el método de trabajo virtual para encontrar los esfuerzos internos, nosotros lo que vamos a tener que hacer es separar la viga en algún punto genérico, y vamos a llamar a esto, lo vamos a separar en una distancia X, y a esto va a ser entonces obviamente una distancia L menos X, lo vamos a separar en una distancia genérica, y para poder encontrar entonces la flexión, tengo que imponer este desplazamiento, y para poder encontrar entonces el corte, necesito imponer las mismas rotaciones. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces el ejemplo sencillo es lo que acabamos de ver, una viga, ahora tenemos una carga externa uniformemente distribuida, y lo que tenemos que hacer siempre va a ser igual, es convertimos esto en un mecanismo, que es básicamente hacer el seccionamiento de la viga, imponemos el desplazamiento respectivo, entonces si yo quiero encontrar el corte necesito imponer las mismas rotaciones, si necesito encontrar la flexión tengo que imponer los mismos desplazamientos, y imponemos que el trabajo sea cero. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para Profe, la flexión, ajá, tengo una duda. sí. Cuando usted impone eso,
lo que estábamos conversando recién. Sí. Por ejemplo, que imponemos trabajo cero en el corte. Tenemos la flexión, pero yo con la flexión puedo tener el corte por la forma... Por el tema de las Sí, por derivadas. la derivada del... Sí y no. Aquí recuerda que tú estás haciendo el... O sea, tú puedes obtener las derivadas, o sea, es la derivada con respecto a X. Pero si tú observas una foto, lo que estarías viendo es un punto. Es como cuando tú tienes por ejemplo, una función, ¿verdad? Algo en función a X. En este caso, lo que nosotros decimos es, por lo menos, si esto es el corte o es la flexión. Pero lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre es ver una foto en algún punto X. Es decir, solamente estás viendo esto. No tienes información de absolutamente más nada. ¿Sí? Oye, pero es que yo pensaba que uno obtenía la forma del corte en función de X con No, no, con el no. método. Sí, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros estamos acá, el hecho que el trabajo sea cero, ¿sí? Lo que garantiza es que este mecanismo que está acá se comportaría como si fuese esta estructura isostática. No tiene que ver con el tema de las derivadas o no. El tema de las derivadas se sigue cumpliendo. O sea, las relaciones derivadas de flexión y corte se siguen cumpliendo. Lo que tú fuerzas al decir que el trabajo es cero, ¿sí? No, tú no estás diciendo que esa fuerza es cero. Tú lo que estás diciendo es que hay una fuerza que hace un desplazamiento y después hay otra fuerza que hace el mismo desplazamiento en sentido contrario. Entonces, el trabajo generado por ambas fuerzas, que son acción y reacción, son cero. No, no, sí, eso lo entiendo, profe. Creo que, no sé, me entendí bien la duda. Si yo con este método encuentro la flexión, lo que entiendo yo es que encuentro la flexión de toda la barra, Correcto. ¿cierto? Sí. Con esa flexión, ¿yo podría también, usando la relación de derivada, encontrar todas las relaciones de corte? Sí, absolutamente. Esa era mi Sí, duda. sí, sí, Yo sí, entendía que perdón. ahí era el corte puntual y generaba No, 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 no. Siempre. Todo lo que nosotros hemos visto hasta ahora, todo se cumple. Y yo siempre puedo mezclar cosas. Siempre puedo mezclar conceptos. ¿Sí? Yo puedo fácilmente encontrar primero las flexiones y después derivar para encontrar los cortes. Sin Ya, tener que entonces hacer el... no necesito hacer esto y después imponer Exactamente. Exactamente. flexión cero y ya, comprendo. Ajá. Gracias. Absolutamente. Ujú. La semana que viene vamos a ver por qué sí conviene hacerlo por trabajo virtual. O sea, ¿por qué no conviene hacerlo como tú estás diciendo? Es que en verdad no hay una respuesta única. Depende de lo que tú quieras encontrar. ¿Sí? Eso lo podemos discutir la semana que viene, si quieres me acuerdas, para volver a hablar de esto. Pero es importantísimo tu apreciación. La respuesta a esa pregunta es sí, yo puedo combinar todo. Yo puedo encontrar la flexión, derivar para encontrar el corte y me olvido de aplicar trabajos virtuales para el corte y después trabajos virtuales para la flexión. Entonces, bueno, para la flexión. ¿Qué hace uno para la flexión? Dividí mi viga en dos, ¿verdad? Tengo allí entonces, voy a colocar esto en verde aquí para que se vea. Coloco los esfuerzos de flexión que están ubicados allí. Y ahora, yo no coloco, fíjense que yo no estoy colocando los esfuerzos de corte ni axiales. Yo no los estoy colocando, ¿verdad? Porque yo ya sé de lo que acabamos de hablar, que si yo impongo los mismos desplazamientos, yo voy a hacer que los trabajos realizados por el corte y las fuerzas axiales son cero. ¿Sí? Entonces yo aquí solamente dejo acá los esfuerzos de flexión. ¿Sí? Y los dejo porque justamente estoy imponiendo que ambos extremos de esa barra van a tener el mismo desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está puesto aquí. ¿Sí? Hay que imponer el mismo desplazamiento para hacer que el corte y la carga axial no generen trabajo. Si yo hago solamente ese desplazamiento vertical, igual en ambos extremos de las barras, yo garantizo esa condición. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Las relaciones cinemáticas para poder poner estos ángulos en función del desplazamiento de donde estoy haciendo el corte.
defino la distancia del seccionamiento como X y L menos X, para que quede como un punto genérico. Y ahora entonces yo impongo el trabajo igual a 0. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay acá? Pues la ecuación de trabajo sería, la puedo colocar aquí en azul tal vez, aquí arriba. Yo voy a decir que el esfuerzo equivalente, la carga equivalente, la carga distribuida tiene una carga equivalente que vale Q por L, y eso está entonces, es Q por L, ¿verdad? Por el desplazamiento, para encontrar el trabajo, por el desplazamiento que sería el diferencial en I. El diferencial va hacia arriba, la carga va hacia abajo, este trabajo es negativo, y después yo tendría entonces el trabajo del momento que está a la izquierda, de la flexión que está a la izquierda, por la rotación de la izquierda, que es positivo, y el momento que está a la derecha, por la rotación que está a la derecha, y la rotación y el desplazamiento angular, por la rotación, van en el mismo sentido. Entonces ese trabajo también es positivo. Y esto yo lo tengo que forzar a que sea cero. Entonces con las relaciones cinemáticas, expreso todos los tres diferenciales en función de uno solo, y puedo despejar cuánto vale m. ¿Sí? Y eso es lo que está hecho acá abajo, aquí cometí un error, perdón, en lo que acabo de hacer aquí arriba, me acabo de dar cuenta. Porque me engañó el dibujo. Las cargas distribuidas, ¿sí? Como yo estoy haciendo mi seccionamiento acá, ¿sí? Yo tengo que encontrar el centroide de la carga distribuida, no necesariamente está a la distancia X, ¿sí? que yo estoy teniendo. Esa distancia X puede ser cualquiera. Entonces aquí yo lo que tengo que tener es mi fuerza equivalente de la sección de la izquierda, ¿verdad? Que estaría ubicada, ¿verdad? En un X medios y en un X medios, y tendría la carga distribuida de la parte de la derecha, que estaría ubicado acá en LX medios y en L menos X medios. ¿Sí? Eso es para que ahí cometí un error en el caso anterior. ¿Sí? Entonces ahí tendría yo que encontrar cuánto valen estos desplazamientos que están acá. ¿Sí? Esos son los desplazamientos que hacen trabajo en esa fuerza equivalente. Y eso para que lo tengan allí. Y eso es lo que sí está hecho aquí abajo. ¿Sí? Eso es lo que está hecho aquí abajo. Por eso aparecen esto como lo habíamos colocado, y después aparece entonces la carga equivalente de la parte que está a la izquierda y la carga equivalente de la parte que está a la derecha. Y eso desarrollado, bueno, puesto todos en función del mismo DI, nos da a nosotros la ecuación de flexión, ¿sí? Del momento, del esfuerzo flexión. Y el comentario que decían justamente, bueno, yo puedo, ahora que conozco cómo es la ecuación de flexión, o de la flexión en la viga, yo la puedo derivar para poder encontrar cuánto vale el corte. ¿Sí? Si yo quisiera encontrar el corte aplicando el método de trabajos virtuales, entonces tengo que hacer lo mismo. Secciono la viga en un punto, solamente coloco el corte, ¿verdad? Pero yo tengo ahora que imponer las mismas rotaciones para garantizar entonces que el trabajo, ¿verdad?, realizado por la flexión y el esfuerzo axial sea cero. Y de esa manera, entonces yo vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Tengo acá esto dividido en este punto, y yo tendría entonces una carga equivalente aquí y otra carga equivalente acá. Y tendría las mismas relaciones cinemáticas de esa configuración en particular. Y bueno, se pondría entonces ahora el trabajo, y eso nos haría a nosotros el trabajo expresado en los diferenciales respectivos, y después colocamos todos los diferenciales en función de uno solo, y podemos encontrar cuánto vale el esfuerzo de corte para este caso. ¿Sí? Entonces, esto es la idea principal que hay detrás del método de trabajo virtuales para encontrar esfuerzos en vigas. Sin embargo, nosotros vamos a ver
que este método tiene una extensión o una aplicación en lo que se conoce como cálculo de líneas de influencia. Eso lo vamos a ver justamente el próximo martes. Las líneas de influencia, y lo voy a adelantar un poco, se refiere a un caso, voy a ponerlo aquí abajo, a un caso muy específico donde yo tengo estructuras, para mantener el mismo ejemplo, y yo ahora tengo una carga externa conocida, pero que puede estar ubicada en cualquier posición de la viga. Es decir, que la ubicación X de esa carga P puede estar en cualquier punto de la viga. Entonces, el uso de trabajos virtuales a mí me da información no solamente de las reacciones y no solamente de los esfuerzos cuando esta carga P está en un punto específico, ¿sí?, sino que me da a mí la información de qué le pasaría a los esfuerzos de la viga si esa carga P está en cualquier punto X sobre la viga, sin tener que hacer mayores cálculos a los que ya se hicieron. Entonces, eso es muy importante porque nos permite a nosotros resolver una cantidad significativa o tener una visión del problema que es muchísimo más completa, ¿sí? Porque ahora me permite, lo que vamos a ver la próxima semana, entender qué le sucede a una estructura cuando no tengo una carga ubicada en un solo punto, sino que esa carga puede estar ubicada en cualquier punto de la viga. Eso es muy relevante. Esto es muy relevante, por ejemplo, para el cálculo de puentes, porque yo necesito ver qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, un camión y ese camión ahora está en distintos puntos del puente. Es decir, yo no voy a resolver el problema con la carga en un punto, después la carga en otro punto y la carga en otro punto, sino lo que yo puedo aprovechar es esos conceptos que vamos a ver de líneas de influencia para darme cuenta que yo puedo hacer, aplicando trabajo virtual, puedo resolver todo simultáneamente, sin tener que hacer mayores cálculos. Pero vamos caminando. Para allá vamos. Por eso quisiera hacerles notar hacia dónde vamos, pero lo importante es lo que les acabo, lo que mencionamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, que para calcular la flexión, yo tengo que imponer los mismos desplazamientos y que para calcular el corte, yo tengo que imponer las mismas rotaciones. Eso. Entonces, en este caso, yo garantizo que el trabajo de los esfuerzos de flexión y de axial son cero, por eso no aparecen los esfuerzos aquí, yo no los dibujo, a pesar que formalmente debería dibujarlos, pero bueno, por simplicidad no los coloco. De igual manera acá, ¿sí? No coloco los esfuerzos axiales ni de corte porque yo ya sé que su trabajo va a ser cero si es que yo impongo las mismas desplazamientos acá. Eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno, hasta acá viene la clase de hoy. Voy entonces a dejar de grabar para dar paso a la ronda de preguntas como siempre hacemos.